con... Muy bien. Nuevamente, muy buenos días con todos los jóvenes estudiantes de la Academia APU, de este ciclo anual. Muy bien, vamos a continuar con la historia universal y el día de hoy tenemos un par de temas. La guerra del Golfo Pérsico y la desintegración de Yugoslavia. Muy bien, vamos a desarrollar entonces estos temas, empezando por la guerra del Golfo Pérsico, o como estoy llamando aquí, las guerras del Golfo. Porque en los alrededores del Golfo Pérsico no se dio una sola guerra, se dieron varias. La guerra Irak-Irán, la guerra entre Estados Unidos e Irak en el año 1991, o la guerra de invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003. Así que mencionamos hasta 3 guerras que se dieron en los alrededores del Golfo Pérsico. Algunos enumeran estas guerras y le dicen Primera, Segunda y Tercera Guerra del Golfo Pérsico. Pero esa numeración no la vamos a usar nosotros, porque en la Pre-San Marcos, a la primera de estas guerras, a la llamada guerra Irak-Irán, le llaman así, simplemente la guerra Irak-Irán. Y ya a la guerra de 1991, en la le llaman la Primera Guerra del Golfo. La Primera Guerra del Golfo. Y a la guerra del 2003, que veremos la próxima semana, le llaman pues la Segunda Guerra del Golfo. ¿Ya? Así que vamos a utilizar nosotros pues los nombres que utiliza la Pre-San Marcos, ya que puede que las preguntas de admisión de San Marcos vengan de esa forma, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Las guerras del Golfo Pérsico. ¿Y dónde queda, por cierto, el Golfo Pérsico? Tal vez no nos ubiquemos bien. Acá en este mapa podemos ubicarnos. A ver, ¿dónde está el Golfo Pérsico? A ver, busquemos. Aquí. Aquí está. ¿Ya? Muy bien. Dentro del continente asiático, aquí hay una masa de agua que se llama Golfo Pérsico. ¿Ya? Disculpen que esté en otro idioma este mapa, pero pues abundan más mapas pues en otros idiomas en mejor resolución que los que están en castellano, ¿no? Muy bien, acá está el Golfo Pérsico. ¿Ya? Como ves, es una masa de agua conectado al mar Arábigo, al Océano Índico. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué países se encuentran en los alrededores del Golfo Pérsico? A ver, está Irán, también Kuwait, Irak, Arabia Saudita. También por aquí aparece Emiratos Árabes Unidos. Y también está Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol al que Perú va a ir. ¿Ya? Aún tengo las esperanzas, pues, de clasificar, ¿no? Muy bien. Entonces, este es el escenario donde se van a dar estas guerras del Golfo Pérsico, donde los protagonistas van a ser sobre todo Irak, Irán y Kuwait. Ah, y falta uno más. Aquel país que no se ha perdido, pues, una guerra en toda esta historia del siglo XX, ¿no? ¿Qué país? Ha estado siempre, pues, se ha metido la guerra de Corea, de Vietnam, se ha metido la guerra de Afganistán, a las guerras mundiales, de hecho, pues me refiero, por supuesto, a Estados Unidos de América, ¿ya? Que también va a intervenir de manera indirecta o directa en estas guerras del Golfo Pérsico. Muy bien, entonces ya sabemos cuál es el escenario donde se van a desarrollar estas guerras. Muy bien, pero antes de entrar con la primera guerra, ¿ya? Con la guerra Irak-Irán, primero vamos a estudiar, pues, qué pasaba con Irán, qué pasaba con Irak, ¿ya? Entender qué ocurría, ¿no? En el interior, ¿no? De estos países para poder comprender por qué se enfrentaron. Así es, señorita Sarelli, Estados Unidos, ¿no? El policía del mundo que siempre pues aparece
para poner orden entre comillas. Muy bien, así que vamos a retroceder al año de 1979. ¿Por qué nos vamos a esa fecha? Porque en ese año, en Irán, se vivió una revolución. Y esta revolución tiene mucho que ver con la guerra Irak-Irán. ¿Y por qué Estados Unidos se va a involucrar con esto? Muy bien, así que la revolución iraní. Pero también recordemos otras cositas, a ver. Los iraníes son descendientes de los persas. ¿Recuerdan a los persas? De las guerras médicas. ¿Recuerdan a los persas? Hemos mencionado, ¿no? En muchos temas a los persas, que fueron enemigos de Roma, pelearon contra el Imperio Bizantino, fueron conquistados por los árabes. Así es, en la Edad Media, los árabes conquistaron a los persas y les enseñaron su religión. Los árabes son los creadores del Islam, la religión musulmana, ¿ya? El culto a Alá. Pues bien, los persas asimilaron esa religión. Muy bien, los persas, pues en estos momentos que estamos estudiando, siglo XX, los persas ahora les vamos a llamar iraníes, ¿ya? Y estos iraníes eran musulmanes, ¿ya? Ellos también le rezan a Alá. Pero los persas, los iraníes mejor, los iraníes no son árabes. Comparten la religión de los árabes, pero no son árabes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurría para 1979 en Irán? Ocurre que Irán hasta ese año era una monarquía. Al rey se le llamaba Shah, ¿ya? Shah, algo así. El rey de ese tiempo, de los últimos años, era Reza Pahlavi. Muy bien, la revolución que se dio en Irán fue una lucha para sacar a este monarca, al Shah Reza Pahlavi. ¿Y por qué? ¿Por qué lo van a querer sacar? A ver, lo van a sacar una razón por la occidentalización que en Irán se estaba viviendo en esos años. ¿Y qué cosa es esto de occidentalización? ¿Qué es esto? Es cuando la cultura occidental se impone pues en una sociedad que posee una cultura distinta. Nosotros los peruanos hemos vivido la occidentalización de manera hasta violenta. Nos lo impusieron los españoles cuando dominaron el Tahuantinsuyo en el siglo XVI. Por eso nosotros los actuales peruanos, la mayoría, estamos bastante occidentalizados. Hablamos una lengua que no es originaria de acá, ¿no? Tenemos creencias religiosas que no son originarias de acá, ¿no? Y costumbres y una manera de vestir, de pensar, que no eran propias del mundo andino. La cultura andina fue pues desplazada por la cultura occidental. La cultura occidental se irradió por América, pero su origen es Europa. Europa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mientras América se occidentalizó, ¿no? Por las buenas y por las malas, pues lo mismo estaba pasando en el siglo XX en el mundo asiático. Lo occidental estaba difundiéndose en países como Irán. Irán. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que entre estos musulmanes hay quienes aplaudían la occidentalización y hay otros que lo van a rechazar. En el Perú también hay quienes pues rechazan todo lo que viene de afuera porque consideran que lo auténticamente peruano es lo andino, ¿ya? O lo criollo, bueno, ¿no? En la costa, o lo amazónico, ¿no? Dirán pues, ¿no? Las comunidades de la selva, ¿no? Lo auténticamente peruano y eso deberíamos pues valorarlo por encima de lo que viene de afuera, ¿no? Eh, bien, pues unos critican y otros pues aplauden la occidentalización, porque se nos dice que occidentalizarnos es modernizarnos, ¿ya? Es avanzar, ¿no?
y no quedarnos con una cultura, pues, bueno, del pasado, ¿no? En Irán, pues va a primar un rechazo a la occidentalización, ¿ya? Entonces los iraníes veían como sus costumbres, sus tradiciones, ¿ya? Vinculadas a su fe musulmana, estaban, pues, siendo dejadas a un lado porque llegó Occidente, ¿ya? Llegaron empresas extranjeras, llegaron, pues, ya, tiendas que caracterizan, pues, al mundo occidental, ¿no? Nuestras tiendas comerciales, nuestras tiendas de comida rápida, ¿no? Pues llegó lo occidental y con ello, pues, lo cristiano, ¿no? La moral cristiana. Pues el pueblo iraní es un pueblo conservador, ¿no? Que busca mantenerse, pues, en sus tradiciones. Así, hay muchos en Asia, en estos pueblos musulmanes, que son así muy conservadores, ¿no? En cambio, hay otros que son más liberales, ¿no? Que están a favor de los cambios, bienvenido Occidente, otros no. Pues entonces, los iraníes se levantaron en contra de la occidentalización. Ahora, si para nosotros Occidente estuvo representado por España, para los iraníes, Occidente estuvo representado ¿en qué país? ¿Qué país, pues, es la cabeza de la civilización occidental en nuestro tiempo? España ya no, ¿no? Desplazado. Inglaterra, pues hasta un tiempo, ¿no? Sí, por supuesto, Alarcón, por supuesto, Sareli. Estados Unidos, así es. Entonces, Estados Unidos lo que buscaba en estos años con los países de Asia, de cercano y Medio Oriente, era tratar de atraerlos a sus bloques. Recuerda que para esta fecha todavía estamos en la Guerra Fría, ¿ya? Así que la URSS y Estados Unidos están buscando atraer a los países musulmanes a sus bloques, ¿ya? Alíñate conmigo, no, conmigo. Pues, muy bien. Entonces, esta revolución iraní, ¿ya? Fue en contra de la occidentalización, fue en contra de Estados Unidos, que representaba a Occidente. Ahora entendemos por qué desde este momento Irán se vuelve un país, pues, que va a rechazar a Estados Unidos y Estados Unidos va a convertir a Irán en uno de sus países enemigos y va a querer, pues, derrotar a este Irán que con esta revolución, pues, cambió. Irán cambió mucho a partir de esta revolución, ¿no? Ahora indicamos estos cambios. Muy bien. Además que el rey de Irán, Reza Pahlavi, era también, pues, considerado un dictador, un gobernante muy represivo contra aquellos que se oponían, pues, a sus políticas, también un personaje corrupto. Así que la población salió como en esta imagen. Y en esta imagen, pues, aparece un rostro, hay un cartel. ¿Quién es ese? Pues el líder de la revolución iraní, ¿ya? Este hombre de barba y turbante se llamó Jomeini, ¿ya? Jomeini, el líder de la revolución iraní. Jomeini era un sacerdote musulmán. Un sacerdote fue el líder de la revolución. Siempre hemos hablado de militares, políticos, ¿no? Pero un sacerdote, ¿ya? Entonces esta revolución iraní es distinta a otras revoluciones. No fue una revolución liberal como la francesa, no fue una revolución comunista como la rusa o la china, ¿no? ¿Ya? Tampoco fue únicamente socialista, perdón, nacionalista, como fue en principio la revolución cubana, ¿no? Fue una revolución, eh, ¿cómo le podemos llamar? A ver, una revolución fundamentalista, una revolución islámica. Es decir, la ideología que inspiró esta revolución iraní no era ni el liberalismo de los países de Occidente, ni el comunismo de los países de Oriente, sino el fundamentalismo islámico. ¿Ya? Pero antes de eso, estábamos hablando de Khomeini. Él era un líder religioso. ¿Qué cargo tenía? Era un ayatolá.
un ayatolá, ¿ya? Así que era un personaje, ¿no? De una importante posición dentro del clero iraní. Algo así como en un país católico, pues, pues hay sacerdotes que tienen el rango de obispo, arzobispo, cardenal, ¿no? Pues igual, ¿no? Podemos comparar, ¿no?, un cardenal en un país católico con un ayatolá en un país musulmán chiita como era Irán. Muy bien, entonces él fue líder de esta revolución. Ahora, él es una cabeza del clero iraní, ya, pero ¿qué tipo de clero o a qué rama musulmana pertenecía este Jomeini? Si recuerdan lo que hablábamos de la historia de los árabes en la Edad Media, ¿ya? Los árabes, recuerdan que los árabes musulmanes en la Edad Media, pues se dividieron en dos ramas, en dos facciones, ¿ya? ¿Cómo se llamaron esas dos ramas de la religión musulmana? Una rama fue la chiita, o también llamado chií, y la otra rama, por aquí está, por aquí lo vi, ya, creo que está en la siguiente página. La otra rama se llama la sunita o suní, ¿ya? Disculpen que parezcan igualitos, ¿no? Pero no es así. Chiita y sunita, ¿ya? Esta separación se dio, si recordamos, ¿no?, el tema de árabes, luego que un, eh, un yerno de Mahoma, Ali, fue asesinado, ¿ya? Y también pues Fátima, su esposa, ¿no? Ese asesinato de Ali, pues marcó la separación de dos grupos de musulmanes, chiitas y sunitas. Eso ocurrió en el siglo VII. Estamos en el siglo XX y la separación chiita-sunita se mantuvo, ¿ya? Entonces hay musulmanes sunitas y musulmanes chiitas, igual que existen cristianos católicos y cristianos protestantes, cristianos ortodoxos, cristianos evangélicos, pues hay distintas ramas de cristianos, igual como hay dos ramas de musulmanes. Y el mapa que tenemos aquí justamente es para mostrar, ¿ya? Número uno, cómo los musulmanes se han extendido por gran parte del mundo, ¿ya? Este color verde, pues nos indica la presencia de musulmanes, ¿ya? ¿Dónde están? Miren, en el norte de África, ¿ya? En un montón de países del norte de África, incluido Egipto, ¿no? Como también en países de Asia, de cercano, medio y hasta, pues, lejano oriente, ¿no? ¿Ya? La India, Indonesia. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay dos tonos de color verde? Porque el tono más clarito, ¿ya? Este verde clarito, corresponde a quiénes. ¿Ah? ¿Qué dice allá arriba? Dice, corresponde a los musulmanes, ¿ya? Musulmanes, disculpen que esté en otro idioma, pero corresponde, ahí te lo estoy traduciendo, como si yo supiera idiomas extranjeros. Muy bien, corresponde a los musulmanes suníes o sunitas. En cambio, el color verde más oscuro corresponde a los chiitas o chiíes. Acá dicen chía, chiíes o chiitas. Muy bien, entonces viendo el mapa, ¿qué hay más? ¿Musulmanes sunitas o musulmanes chiitas? ¿Qué hay más? Pues evidentemente hay más sunitas, ¿ya? Hay más sunitas, ¿ya? En Arabia Saudita, en Egipto, en Libia, en Argelia, en Siria, pues hay más sunitas. Pero mira, ¿en qué país hay más chiitas? ¿Dónde está ese verde oscuro más presente? Pues en el país que estamos estudiando en estos momentos, Irán. ¿Ya? En Irán predomina, predominan los chiitas.
Entonces fueron esa mayoría de musulmanes chiitas los que hicieron la revolución. Jomeini era un ayatolá, era un sacerdote de los chiitas, ¿ya? En Irán, así es brioso, ¿no? Profe, pero es importante saber eso de chiitas, sunitas, ¿ya? Pues sí, porque esa es una causa de la guerra Irak contra Irán. Es una causa. Entonces, si no hablamos de esto, no vamos a entender, pues, la guerra, ¿no? ¿Ya? Si no entendemos esta guerra, no vamos a entender la que sigue, ¿no? Porque la historia es secuencial, ¿no? Tenemos que saber, pues, los antecedentes para comprender lo que viene, ¿no? Muy bien. Ah, pero también date cuenta de esto, ¿ah? Que en Irak también hay una numerosa presencia de chiitas, ¿ya? Lo vamos a ver en otro mapa más claramente. Muy bien. Entonces, la revolución fue un éxito, ¿ya? El Ayatollah Khomeini se convirtió en el jefe supremo de Irán, ¿ya? Este sacerdote pasó a gobernar Irán, ¿ya? ¿Dónde has visto que sacerdotes gobiernen? Pues en el mundo actual, no. Esto lo veíamos en las primeras civilizaciones, ¿ya? Los sumerios, los egipcios, los chavines en el Perú, ¿no? ¿Cómo le llamas cuando gobiernan los sacerdotes? ¿Recuerdas esa palabrita? ¿Ah? Que en HP seguramente usaron más, ¿no? Teocracia, ¿no? ¿Qué significa teocracia? Ya San Marcos nos ha preguntado al respecto, ¿no? Así es cuando el poder recae en los sacerdotes, ¿ya? Cuando gobiernan los que dicen representar a Dios, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo cambió Irán? Irán se volvió una república islámica, teocrática, porque va a estar en el poder un líder religioso. Y a pesar de que Khomeini ya ha muerto, pues otros líderes religiosos lo han reemplazado. Irán sigue siendo una teocracia en el siglo XXI, lo cual es muy raro, ¿no? Que ocurra eso, a menos desde el punto de vista occidental, ¿no? Irán se volvió un país antioccidental, y esto podemos traducirlo como anti-Estados Unidos. Va a rechazar a Norteamérica, ¿ya? ¿Cómo van a ver estos chiitas muy conservadores a Occidente, a Estados Unidos, a Europa? Lo van a ver como la tierra del pecado, del mal. A Occidente le van a llamar, estos ¿ya? Radicales, le van a llamar Satán. El Satán. Occidente es igual a Satán. O Satanás, como decimos nosotros, ¿no? Pues, ¿ya? E Irán, pues, pasó a ser dominado por los chiitas. Muy bien, pero nos faltaba aclarar qué significa esto del fundamentalismo islámico o islamismo, o qué es esto de una república islámica. Muy bien, a ver, aquí hay dos palabras que quiero que no las confundan, ¿ya? Una cosa es hablar de Islam y otra cosa es hablar de islamismo, ¿ya? Muy bien, ¿qué diferencia hay? Islam es el nombre de una religión que profesan 1.000 millones de personas actualmente, ¿ya? Muy bien. En cambio, islamismo o fundamentalismo islámico es el nombre de una ideología política, ¿ya? Los que, pues, utilizan el islamismo son políticos, ¿ya? Ellos consideran que la sociedad no debe estar bajo eh, el control de las ideas liberales, comunistas, sino bajo el control de las ideas religiosas, que debe ser el Islam con sus leyes, porque la religión tiene reglas también, pues debe ser la ley musulmana la que rija la economía, la sociedad, el gobierno. ¿Ya? En Occidente nosotros usamos las leyes que creamos, ¿ya? Constituciones, códigos, decretos para ordenar la sociedad. En cambio, en un país fundamentalista islámico,
ellos usan la ley religiosa, ¿ya? La Sharia, la ley musulmana, que está contenido pues en los textos sagrados como el Corán, lo utilizan para ordenar su sociedad. Mientras en Occidente tratamos de mantener separados Estado e Iglesia, política y religión, esa es una característica del liberalismo que predomina en Occidente, en un país como Irán, en un país fundamentalista, se mezclan Estado y el clero, ¿no? La religión musulmana, ¿no? Se mezclan política y religión. Muy bien, entonces, esta es la ideología que pues animó a estos hombres a la revolución y por eso Irán se convirtió en una república islámica, ya que esta ideología es la que va ahora pues, a dominar en esta sociedad. Y hasta ahora Irán sigue siendo una república islámica. Hasta ahora, ¿sí? Ya pasaron pues 20, 40 años, 40 y tantos, Irán mantiene estas características. Muy bien, ahora, cuando hicieron la revolución, el Shah, el rey que ha sido derrocado, Reza Pahlavi, huyó de Irán. Si se quedaba, lo iban a agarrar, lo iban a enjuiciar, y bueno, las leyes allá son más drásticas que acá, ¿no? Que acá, digo, en el Perú, allá pues condenan con mayor severidad. Pues Reza Pahlavi escapó. ¿A dónde huyó? A Estados Unidos, país con el cual Reza Pahlavi tenía buenos vínculos, buenas relaciones. Encontró la protección de parte de Estados Unidos. ¿Qué hicieron los iraníes, los de la revolución? ¿Qué hicieron? Pues le van a pedir a Estados Unidos que entregue al ex rey, al Shah. Y Estados Unidos se negó a entregar a Pahlavi. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres de la revolución? Tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, que es la capital de Irán. Tomaron la embajada y como vemos en esta imagen, este iraní está quemando la bandera de Estados Unidos públicamente, ¿ya? Y esto pues lo ve Estados Unidos, ¿no? ¿Qué exigían los iraníes? Que Estados Unidos entregue a Reza Pahlavi. Queremos juzgarlo en nuestro país, queremos condenarlo por sus delitos, por su corrupción, por su represión. Estados Unidos no entrega a Reza Pahlavi. ¿Ya? Los trabajadores de la embajada norteamericana quedaron secuestrados, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí empezó esta relación tensa, de odio, digamos, entre Irán y Estados Unidos, que hasta el día de hoy siguen siendo dos países enemigos. Dos países enemigos. Pero Estados Unidos es más poderoso que Irán. Sí, pero Irán, después de esto, va a acercarse a Rusia, ¿no? En nuestro tiempo, Irán es un aliado de Rusia, un aliado estratégico de Rusia, y bueno, Rusia es un, pues, país al cual ni siquiera Estados Unidos se atreve a enfrentar, ¿no? Claro, tampoco nadie se atreve a enfrentar a Estados Unidos, ¿no? Pues bien, entonces, así estuvieron las cosas. El Shah murió pronto, ya, en Estados Unidos, así que como que ya este problema de la embajada ya termina, pero de todas maneras Estados Unidos lo que quería era que este Irán sea derrotado, esta revolución fracase. ¿Por qué? Porque si los musulmanes de Irán se volvieron fundamentalistas y rechazan a Occidente, rechazan a Estados Unidos, si esta ideología se expandía por otros países musulmanes, todos los musulmanes rechazarían a Estados Unidos. ¿Y qué tienen los musulmanes? Los iraníes, los árabes, ¿qué tienen los musulmanes que le interesa a Estados Unidos? Petróleo, ¿no? ¿Ya? En estos países hay mucho petróleo, ¿no? Entonces Estados Unidos quiere, pues, ¿ya? Extraer petróleo de estos países. Para eso tiene que tener buenas relaciones con estos países. Pero con Irán ya toda relación se ha roto. Si pasaba lo mismo con Irak, con Arabia Saudita, con Kuwait, con los demás países, Estados Unidos sería echado de todos estos
lugares. Y tal vez Rusia sí podría entrar, tal vez de alguna manera, ¿no? Pues entonces Estados Unidos tenía que hacer algo, ¿no? Ya no puedo permitir que esta revolución fundamentalista se expanda y me perjudique. Claro, el petróleo. Por eso, en otras clases, en vez de colocar guerras del Golfo Pérsico, he colocado como título Guerras del petróleo en Medio Oriente, ¿no? Pues para indicar que la causa fundamental de estas guerras es el petróleo. Así como la guerra que tuvimos con Chile, pues le llaman la guerra del guano y del salitre, ¿no? Para indicar claramente cuál es la causa de la guerra, ¿no? Y para que los chilenos no digan, no, pues era por el Tratado de Alianza, era por los 10 centavos, ¿no? Era por el guano y el salitre, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Ahora, ¿Estados Unidos podría invadir Irán en estos momentos? Sí, podría hacerlo, pero podría también utilizar a otro país para que derrote a Irán. ¿Qué país era rival, enemigo de Irán? Irak, ¿ya? Que está ahí a su costado, ¿ya? Dos países cuyos nombres, pues, nos hacen pensar que son hasta hermanos, pero no, son países que se han rechazado, ¿ya? Por mucho tiempo, Irak e Irán. En común tienen pues que son países petroleros, que están en la misma región, que comparten la religión musulmana. Pero si vemos la cuestión étnica, es decir, el origen de cada pueblo, hemos dicho que los iraníes son de origen persa. En cambio, los iraquíes son de origen árabe. ¿Ya? Los iraquíes son árabes. Entonces, allí vemos una diferencia. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mientras en Irán, con esta revolución, se volvieron antioccidentales y fundamentalistas, en Irak, con el gobierno de este señor Saddam Hussein, pues Irak más bien era un país que rechazaba el fundamentalismo y que sí aplaudía la occidentalización, al contrario de Irán. ¿Ya? Muy bien, entonces hablemos ahora un poquito de Irak. En 1979, Saddam Hussein, ¿ya? El militar que vemos aquí al costado, él sí no es un sacerdote, no es un ayatolá, ¿ya? Es un líder militar, lo cual es normal, digamos, ¿no? En Occidente, que militares gobiernen. Saddam Hussein llegó a ser presidente de Irak en 1979 y va a estar muchos años gobernando Irak, muchos años, ¿no? Como un dictador. Él perteneció al partido Baas, el partido del Renacimiento Árabe. ¿Qué nos indica esto? Partido del Renacimiento Árabe. Que uno de los proyectos de Hussein era que Irak, como país árabe, pues se una con otros países árabes, como Siria, Arabia Saudita, ¿no? Kuwait, Jordania, Emiratos Árabes, Egipto, etc. Si los árabes, si todos estos países árabes se unieran, serían una gran fuerza, ¿ya? Serían una gran fuerza. Muy bien, entonces este partido era de carácter nacionalista, porque lo que quiere es, ¿no? Defender a la nación árabe, quiere, ¿no? Exaltarla, quiere pues empoderarla, ¿no? A la nación árabe. Y en Irak no están todos los árabes, pues los árabes están dispersos en muchos países. Muy bien, Hussein era un nacionalista, un pan-arabista, le dicen. Los pan-arabistas son los que quieren la unidad de los árabes. Muy bien, bueno, va a fracasar en estos proyectos, ¿no? También era un gobernante laico, es decir, él no considera que la religión y el Estado tengan que estar unidos, como lo creían los iraníes con Khomeini, ¿no? Él cree un Estado laico, un Estado donde el Estado, el gobierno, el poder político está separado de la religión.
¿sí? Como ocurre en el Perú, ¿sí? Lo religioso está fuera del poder político, ¿no? Muy bien, entonces vemos que Hussein era un gobernante muy diferente a Khomeini, que gobernaba Irán, ¿ya? Hussein promovió una mayor occidentalización en Irak. Así que para Hussein, bienvenido a Estados Unidos, que inviertan, que ya compren petróleo, que abran empresas en el país, bienvenido a la moda occidental, los iraquíes podían vestirse pues de otra forma, como lo hacemos pues en Occidente, ¿no? Y no con las vestimentas tradicionales pues de los musulmanes. Así que bienvenido a Occidente para Saddam Hussein. Muy bien, ahí están. Ahora, pero el gobierno de Hussein fue un gobierno represivo, dictatorial. ¿Por qué? Vamos a observar ya qué pasaba en el interior de Irak para comprender por qué Hussein tenía que, pues, meter bala a mucha de esta gente, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Aquí tenemos el mapa de Irak, ¿ya? Ahí está. Muy bien, le decía que en Irak vivían árabes, por supuesto. A ver, aquí hay que sumar, dice que sumamos 20, 60, el 80% de la población de Irak es árabe, el 80%. Un 17% es de un pueblo que vive en Irak, pero que no es árabe. ¿Cuál es este pueblo? Kurdos, los kurdos. Ellos viven en el norte de Irak, eran el 17%. ¿Está bien? Ah, por cierto, también vivían kurdos en Turquía y en Siria y en Irán. Los kurdos, sin embargo, no son iraníes, ni iraquíes, ni sirios, ni turcos. Son kurdos. Ellos señalan eso, nosotros somos diferentes a los demás. Por eso, ¿qué es lo que queremos nosotros? Queremos, los kurdos que vivimos en Irak, separarnos de Irak y unirnos a los demás kurdos que viven en los demás países de esta zona y crear un país propio, ¿ya? El Kurdistán. Queremos un estado propio para los kurdos, porque dentro de estos países somos minoría y como minoría nos discriminan, ¿ya? Nos reprimen. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hussein tiene este problema. Los kurdos que están al norte querían independizarse, querían que toda esta zona norte se separe de Irak. Hussein no lo va a permitir, los va a reprimir a los kurdos. ¿Ya? Muy bien. Otro problema que tiene Hussein. A ver, según este mapita, ¿qué cosa habían más en Irak? ¿Árabes sunitas o árabes chiitas? ¿Chiíes o suníes? ¿Quiénes eran más? Pues el mapa, ¿qué nos indica? Que habían más, a ver, me dicen suníes. ¿Suníes estos? Pero acá dice 20%. 20%. En cambio acá dice 60%. ¿Ya? Por acá también bueno, es lo mismo. ¿Ya? Chiíes, dice acá, ¿eh? Chiíes, o sea, los chiitas. ¿Ya? Así es, tueros. Así es, brioso, los chiíes o chiitas. ¿Ya? Los mismos que habían tomado el poder, ¿dónde? En Irán. ¿Ya? Entonces acá dice 60%. ¿No? Que estas rayas indican que están mezcladitos, ¿no? ¿Ya? Pero, pues digamos que en estas rayas que también están acá, la mayoría también son chiitas. Muy bien. Si los chiitas de Irán eran mayoría y tomaron el poder en la revolución de 1979, ¿por qué no podían hacer lo mismo los chiitas de Irak? Si ellos eran el 60%. En cambio, los árabes suníes, solo el 20%,
por qué los árabes chiitas no tomaban el poder, por qué no hacían una revolución igual que Irán. Y desde Irán, Khomeini, ¿ya? Los chiitas alentaban a los chiitas de Irak a que se levanten, ¿ya? A que se levanten también contra los sunitas. Saddam Hussein, ¿qué era? ¿Un kurdo? No. ¿Un árabe chiita? No. Un árabe sunita o suní. O sea que Hussein solo representaba al 20% de los iraquíes. Saddam Hussein va a luchar por evitar la revolución chiita en su país. Entonces le va a terminar, pues, va a terminar reprimiendo, metiéndole balas, tirándole bombas, pues, a los chiitas de Irak. Y está molesto Hussein, ¿ya? Porque en Irak hay un gobierno sunita. Sunita, los sunitas o suníes gobiernan en Irak, ¿ya? Y para mantenerse tienen que reprimir a los chiitas y tienen que reprimir a los kurdos. Y están molestos este gobierno sunita de Hussein con Irán porque Irán está alentando una revolución chiita en Irak. Entonces ahí Hussein pues quiere hacerle la guerra a Irán, ¿ya? El gobierno sunita de Irak quiere hacerle la guerra al gobierno chiita de Irán, ¿ya? Entonces ya estamos entendiendo por qué la guerra, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces decimos que Hussein representa a los árabes sunitas, que eran una minoría, sin embargo, así que tuvo que reprimir fuertemente a los kurdos, que querían su independencia, y a los chiitas, que eran mayoría en Irak. ¿Ya? Muy bien. Ya en el plano exterior, pues Hussein quiere la unión con los demás países árabes, sunitas, y quiere liberar, ¿no?, al mundo árabe. ¿Ya? Muy bien. Y los enemigos para Hussein, pues eran los iraníes, los chiitas, y también Israel, que es un viejo enemigo de todos los países árabes. Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la primera guerra que se dio, pues, alrededor del Golfo Pérsico. Irak contra Irán. Y San Marcos nos ha preguntado por esta guerra. Entre 1980 y el 88 se peleó esta guerra. ¿Ya? Aquí lo complicado es Irán, Irak, ¿cuál era cuál? ¿Ya? Por una sola letra nos podemos confundir, ¿no? Muy bien. ¿Por qué se pelearon? Pues, a ver, hemos dicho este punto. La rivalidad religiosa y política entre los musulmanes sunitas que gobernaban en Irak y los musulmanes chiitas que gobernaban en Irán. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Muy bien, eso ya lo hemos dicho, pero falta destacar pues la causa principal, ¿no? En todas estas guerras estamos señalando la causa principal era el petróleo. Los dos son países petroleros, así que van a disputarse territorios petroleros estos dos. ¿Qué zona sobre todo va a ser disputada? La zona del Shatt el Arab. ¿Ya? A ver, vamos a ubicar esa región en este mapa. El Shatt el Arab es el nombre de un río. A ver, ustedes pueden ver acá al río Tigris y al río Éufrates. Profe, ¿Tigris y Éufrates? ¿Eso no era en Mesopotamia? Claro, Mesopotamia es el antiguo nombre de Irak, ¿sí? Así como el antiguo nombre de Irán es Persia, ¿sí? Esto era Persia, esto era Mesopotamia, ¿sí? Ahora le decimos pues Irak, Irán. Egipto se ha mantenido su nombre, ¿no? Egipto. Pues cuando los ríos Tigris y Éufrates se juntan, porque se llegan a juntar en nuestro tiempo, forman un río que se llama Shatt el Arab o Shatt al Arab. Y así este río desemboca en el Golfo Pérsico. Pues sucede que este río es pues parte de la frontera de Irak con Irán y en sus alrededores hay mucho petróleo.
Entonces la zona que va a ser disputada va a ser sobre todo la región donde se encuentra el Chad, el Arab. ¿Ya? Ahí está, eso lo hemos colocado aquí en las causas. Muy bien, y por supuesto Estados Unidos se involucró en esta guerra de manera indirecta. ¿Ya? Estados Unidos, pues, ¿a quién apoya? ¿A Irak o a Irán? ¿No? Para empezar, tenemos que tener claro eso, ¿no? ¿Quién era el aliado de Estados Unidos? ¿Quién, muchachos? Por lo que hemos visto con la revolución iraní, con la toma de la embajada norteamericana en Teherán, por el rechazo a Occidente, el enemigo de Estados Unidos era Irán, claro, brioso. Por lo tanto, el aliado de Estados Unidos, ¿quién va a ser? Irak. Esto sorprende a varios porque tal vez conozcan el tema de las guerras que vienen. En las dos guerras que vienen, en el año 91 y en el 2003, Estados Unidos pues peleó contra Irak. Irak. Entonces sorprende que en estos años 80 el aliado de Estados Unidos sea Irak. ¿Ya? Es que así es en la política, ¿no? Y las guerras son política y también ambición económica. Pues el aliado hoy, mañana puede ser el enemigo, ¿no? Si es que cambian las circunstancias, ¿no? No como la verdadera amistad, pues, ¿no? Donde, pues, siempre van a ser amigos, pues, los amigos, ¿no? Muy bien. Ahí está. Estados Unidos, entonces, apoyó a Irak, ¿ya? Muy bien. Y, pues, buscó que Irak derrote a Irán. Cuando la Universidad de San Marcos preguntó por qué Estados Unidos ya intervino en esta guerra, ¿ya? En favor de Irak, pues, ¿qué respuesta encontramos en esa pregunta? ¿Ya? Pues la respuesta era que Irán había, pues, eh, establecido un régimen contrario a Occidente. Irán había iniciado una política antioccidental, y esto podemos traducirlo como contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos, ¿no? Hay quienes pues están enamorados de Estados Unidos y otros pues que lo rechazan totalmente, ¿no? ¿Ya? Ustedes son pues pro Norteamérica o anti Norteamérica o son simplemente neutrales, ¿no? Pues, ¿ya? Tal vez por lo que Estados Unidos ha hecho, sobre todo en las últimas décadas, tal vez por eso yo no soy muy admirador de Estados Unidos, ¿no? Sino más bien opositor, crítico, ¿no? Y no solo contra Estados Unidos, ¿no? También contra toda potencia pues, que ha abusado de su poder, ¿no? Entonces, como que la historia me ha generado cierta antipatía, ¿no? Por esos países poderosos, ¿no? Eh, muy bien. A ver, sigamos. Ya está. Entonces, Estados Unidos quiere que esa revolución iraní, fundamentalista, chiita, antioccidental, sea derrotada. ¿Y cómo sería derrotada? Irak invades Irán, sacas a los chiitas, ¿ya? Eliminas a Khomeini, ¿ya? Muy bien, entonces las cosas cambiarán en Irán, creía Estados Unidos. Muy bien, entonces pasamos a hablar sobre la guerra en sí. Muy bien, Irak en el año 80 comienza a invadir Irán. Ya, Irak tenía pues superioridad militar porque tenía el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos armó a Irak. Bueno, le proveyó armamento, como también pues le financió la compra del mismo. Estos países tienen petróleo, pueden comprar armas, pero Estados Unidos pues le exigió a los países del mundo que no le vendan armas a Irán. Estados Unidos, ¿ya? Pues ya le pidió a los países de Europa, a los países amigos de Estados Unidos, que ninguno le venda armas a Irán. Dejarla pues así desarmada. En cambio a Irak sí hay que ayudarle con todo, pues llegó ayuda de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etcétera. Hasta la propia URSS
también veía como peligroso el fundamentalismo islámico iraní, porque esos fundamentalistas no solo rechazaban el capitalismo, el liberalismo norteamericano, sino también el comunismo. Los fundamentalistas dicen, pues, ni comunismo ni capitalismo, islamismo, islamismo. Pues, muy bien, entonces Irak tenía todo el apoyo. En cambio, Irán estaba solo, solo. Irak debió ganar la guerra, ¿no? Pero, pues, los iraníes resistieron, la guerra se alarga, porque acabó recién en el 88, así que fue una guerra, pues, ya, que va a dejar a los dos países exhaustos, ¿no? Ya, con muchas muertes y con una crisis económica, porque una guerra, pues, ya, arruina, ¿no? Cualquier economía, ¿no? Sobre todo, pues, si no la ganas, ¿no? Y ninguno de los dos ganó esta guerra. Muy bien. Ahora, en medio de esta guerra también se conoció de un escándalo, ¿ya? Un escándalo de Estados Unidos. El escándalo Irán-Contras. ¿Qué es esto? A ver, en Nicaragua, en ese momento, Estados Unidos estaba financiando una guerrilla de derecha conocida como los Contras. Los Contras eran un movimiento que buscaba, pues, hacer fracasar en Nicaragua la revolución socialista que se había instaurado en ese país. Nicaragua es un país socialista, es otra Cuba. Pues bien, entonces Estados Unidos trataba de hacer fracasar esa revolución. Ya, los Contras eran, ¿no?, el grupo armado que debía derrotar, pues, a Daniel Ortega, a los socialistas que estaban en Nicaragua. Pero como este apoyo de Estados Unidos a esta guerrilla de derecha, los Contras, era algo en secreto, porque supone que Estados Unidos no arma guerrillas, ¿no? En teoría. Estados Unidos necesitaba de un fondo para seguir armándolo. Entonces, como los demás países tenían prohibido la venta de armas a Irán, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos fue quien le va a vender armas a Irán de manera clandestina. Por lo bajo, en secreto, Estados Unidos le vendía armas a Irán. Entonces, por un lado, Estados Unidos arma a Irak para que derrote a Irán, pero por otro lado, también le vende armas a Irán. Las guerras son grandes negocios en la venta de armas, ¿no? Y si le vendes a los dos bandos, pues hay más ganancias, ¿no? Muy bien, ¿por qué Estados Unidos le vende a Irán en secreto? Pues para tener un recurso, un presupuesto y poder seguir financiando a los Contras en Nicaragua. Esto llegó a ser conocido y fue un escándalo, pues. Como el país que nos había prohibido que le vendamos armas a Irán es el mismo que le vendía por lo bajo armas a Irán. ¿Ya? Muy bien, le da armas a los dos que están peleándose, ¿no? Muy bien, también se denuncia que Irak utilizó armas químicas contra Irán, y las armas químicas son armas prohibidas. Prohibidas. Están prohibidas las armas atómicas, las armas químicas y las armas biológicas. ¿Ya? Pues Irak utilizó armas químicas en la lucha contra los iraníes. Ahora, ¿qué es lo que se sospecha? Que esas armas químicas se los suministró Estados Unidos, porque Irak no tenía, pues, ya centros que produzcan armas químicas. Estados Unidos, los países más desarrollados, pues sí los tienen. Las armas químicas se usaron en la Primera Guerra Mundial, pues usaban en ese tiempo estas máscaras de gas. Ya en la Segunda Guerra no se usan, quedaron prohibidas. Pues bien, Irak los usó. Pensar que años más tarde, como veremos la próxima semana, Saddam Hussein fue enjuiciado y condenado a muerte, entre otras cosas,
por haber utilizado armas químicas contra los iraníes, contra los kurdos, contra su gente. ¿Ya? Pero, ¿y si esas armas se los dio Estados Unidos y fue el propio Estados Unidos que lo condenó a muerte a Saddam Hussein? Pues sería algo como que, ¿ya? Absurdo, ¿no? Bien, ahora, había un peruano metido, ¿no?, en estas guerras, ¿no?, en el Golfo Pérsico, Javier Pérez de Cuéllar. ¿Ya? En Historia del Perú ya te comentaron sobre este señor. Un exitoso diplomático peruano, llegó a ser secretario general de la ONU entre estos años 80 y 90. Entonces, es un pues, peruano exitoso en el sentido, ¿no?, de que ocupó una posición tan importante dentro de la ONU. Pérez de Cuéllar, entonces, su tarea pues es tratar de llegar al alto al fuego, ¿no? La ONU pues trata, ¿no?, de apaciguar pues a los bandos, ¿no? Y finalmente se logra. En el 88, Irán e Irak aceptan un alto al fuego. Es que los dos países estaban arruinados económicamente, ¿no?, por la larga guerra. Son 9 años. Nuestra guerra con Chile duró 4 y nos arruinó, ¿no? Pues ya, ahí está, ¿no? Ambos debilitados aceptaron el alto al fuego. Entonces, en la guerra Irak-Irán no hubo un ganador. Fue un empate, o bueno, dos perdedores, porque se destruyeron, pues, mutuamente, ¿no? Muy bien. Irán mantendrá, pues, todas sus características, ¿no?, que hemos dicho, ¿no? Teocracia, islamismo, chiitas. Y en Irak, pues, igual, sigue Hussein, ¿no? Y sigue, pues, todo lo que hemos hablado sobre él. Muy bien. ¿Qué pasa después de esta guerra Irak-Irán? A ver, ¿qué ocurre? Irak, con Hussein, lo que quiere es recuperarse económicamente. Esta guerra le ha dejado pues exhausto, ¿no?, endeudado. Irak está endeudado. Irán también, ¿no? Pero pues nos interesa en este momento Irak. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién podría ayudarle para poder recuperarse de la guerra, ¿no? Pues su socio, Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos le negó su apoyo a Irak para su reconstrucción económica. ¿Por qué? Estados Unidos había armado a Irak para que derrote a Irán. Irán estaba solo. Irak tenía todo el apoyo, pero no le pudo ganar a Irán. Así que Estados Unidos, molesto con Irak, le dijo, no, no te voy a apoyar. ¿Ya? Ve cómo te recuperas. Entonces, Irak no contaba con el apoyo de Estados Unidos. Hussein, molesto con Estados Unidos, ahora no quiere saber de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo podía Irak recuperarse? Y también Irán en general los países petroleros. Pues, gracias al petróleo. En este momento, el petróleo estaba a buen precio. Para los países que extraen y venden petróleo, el alto precio es lo mejor, ¿no? En cambio, para los que compramos petróleo, pues es lo peor, ¿no?, que aumente el petróleo, ¿no? Muy bien, entonces lo que quiere Hussein es que el precio del petróleo siga elevado o que se eleve aún más y así poder Hussein, como líder de un país petrolero, poder tener más ganancias, pagar sus deudas, recuperarse. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que cuando el precio se eleva, los países petroleros extraen más petróleo para aprovechar los altos precios. Pero eso también trae un problema. Se extrae demasiado petróleo, ¿ya? Y saturas el mercado con petróleo, pues entonces caen los precios del petróleo. Por eso Hussein de Irak le dijo a Kuwait, que es un país árabe que está al sur de Irak, le dice que no extraiga tanto petróleo,
¿ya? Que ponga fin a la sobreproducción de petróleo que tenía en ese momento, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si Kuwait, un país con mucho petróleo, seguía extrayendo tanto petróleo como lo estaba haciendo, los precios el precio del petróleo internacional iba a caer. Y esto iba a perjudicar a Irak, que necesitaba que se mantengan altos los precios del petróleo. Kuwait dice, no, ¿ya? Yo voy a seguir produciendo lo que yo considere, ¿no? ¿Ya? Kuwait es un país independiente, ¿no? Entonces, Irak se molestó con Kuwait, ¿ya? Kuwait, más bien, ¿qué le dice a Irak? Ah, yo te presté para la guerra contra Irán, ahora tienes que pagarme. Irak no tiene cómo pagarle a Kuwait, ¿ya? Más bien dice, no te voy a pagar. Más bien, tu contribución era para poder derrotar a ese régimen chiita, ¿ya? Que a ti también te amenazaba. Kuwait también es un país sunita, que no es fundamentalista. O sea, Kuwait tampoco estaba de acuerdo con la revolución iraní. Por eso había apoyado a Irak, le había prestado dinero. Pero ahora Kuwait le pide que le paguen. Irak no le quiere pagar a Kuwait, ¿ya? Y tiene que reducir la extracción de petróleo que se está dando en Kuwait. Entonces, ¿qué decisión tomó Hussein? El 2 de agosto del año 1990, Hussein mandó a sus fuerzas armadas a que invadan Kuwait. ¿Ya? Muy bien, este acontecimiento, la invasión iraquí sobre Kuwait, es lo que va a generar esta nueva guerra que llamamos la Guerra del Golfo, o del Golfo Pérsico, o la Guerra del Golfo de 1991, o como le llaman en la presa Marcos, la Primera Guerra del Golfo. ¿Ya? El que Irak haya invadido Kuwait. ¿Ya? Busquemos un mapita, acá no hay. El anterior, no vaya a ser que no se ubiquen dónde está Kuwait. Aquí. ¿Ya? Claro, ¿quién ha ido a pasear pues, por estos países, no? Ya si Perú va al Mundial, más al sur hemos visto que está Qatar. Pues ahí ya esta zona será más conocida ya por que el Mundial pues va a estar en todas las pantallas, ¿no? Muy bien, como vemos, Kuwait ya es un emirato, así le llaman, un pequeño emirato, un pequeño estado árabe que se encuentra al sur de Irak. Muy bien, Irak invadió Kuwait. Ahí está. Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Cómo justificó Hussein su invasión sobre Irak? Pues diciendo que Kuwait era un territorio que le pertenecía a Irak, que fueron los occidentales que años atrás dividieron la frontera de los países árabes y esta división pues fue ya una división que no correspondía a la realidad, pues es como cuando los españoles dividieron a, a los pueblos de América, ¿no? En varios virreinatos, y a partir de ahí pues nacieron los países que hoy existen en América, ¿no? En América Latina. Pues lo mismo se quejan los árabes de pues los europeos que dominaron pues después de la Primera Guerra Mundial esta zona de Cercano y Medio Oriente. Muy bien, entonces Irak considera que Kuwait es su territorio y el petróleo kuwaití es su petróleo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo reacciona Estados Unidos? Estados Unidos era un socio de Kuwait. Tenía grandes inversiones en el sector petróleo en Kuwait. Tiene sus corporaciones petroleras en Kuwait. Y ahora Hussein ha tomado el control de ese país. Y recuerda que Hussein está ahora enemistado con Estados Unidos. Muy bien, entonces Estados Unidos le va a exigir a Hussein que salga de Kuwait. ¿Ya? Hussein no lo va a hacer. Ah, entonces, guerra. La guerra del Golfo de 1991.
Tenemos a un lado a Irak con Saddam Hussein y al otro lado a Estados Unidos, que en este tiempo estaba gobernado por George Bush. Hay dos George Bush que gobernaron Estados Unidos. Este es el padre, ¿ya? Así es. Al hijo lo veremos la próxima semana. Curioso, los dos Bush atacaron a Estados Unidos. El padre en esta primera guerra del Golfo y el hijo en la segunda guerra del Golfo, en la del año 2003. Así que los Bush se agarraron con Irak. Muy bien, ahí está. Y nuevamente tenemos aquí a Javier Pérez de Cuéllar, el peruano, que intenta persuadir a Saddam Hussein que se retire pacíficamente de Kuwait para que no haya guerra. ¿Ya? La ONU, a través de Pérez de Cuéllar, intentan pues evitar este nuevo conflicto, pero la respuesta de Hussein es que no se van a retirar de Kuwait. La ONU le había dado un ultimátum. La ONU había condenado la invasión de Irak sobre Kuwait y le dio un ultimátum a Hussein. Tienes hasta el 15 de enero del año 91 para retirarte de Kuwait. Si no lo haces pacíficamente, te retiramos a la fuerza. Y la ONU hizo un llamado a los países del mundo para que sumen fuerzas para sacar a las tropas de Irak que están en Kuwait. Así que Pérez Cuéllar le decía a Hussein, pues, vamos, retírate Kuwait antes del 15 de enero, ¿no? Evitemos la guerra, ¿no? ¿Qué le contesta Hussein a Pérez de Cuéllar, a la ONU? ¿Qué le contesta? ¿Por qué a mí la ONU me condena, me amenaza, ¿ya? Va a hacer una guerra contra mí? ¿Y por qué no hizo lo mismo contra Israel? Israel, te decía, ¿ya? Es un país enemigo de los demás árabes. Vamos a buscar el mapita para no perdernos. ¿Dónde está Israel? Acá no aparece. Aquí podemos encontrar a Israel. Uy, no se ve bien, pero acá está Israel, ¿ya? ¿Dónde está mi cursor? Ahí está Israel. Muy bien. Israel es un país de judíos. Los judíos no son musulmanes, ¿no? Ellos creen en Yahvé o Jehová. Ellos pues son distintos a los árabes, no son musulmanes. Israel nació en 1948, cuando la ONU decidió partir el territorio de Palestina, que está aquí, partirlo en dos. Le dio una mitad a Israel y la otra mitad se lo dejó para los árabes palestinos. En 1967, ¿ya? Israel peleó la guerra de los 6 días contra varios países árabes e Israel les ganó. Y tras ganarles, Israel se quedó con el resto de los territorios palestinos. Es decir, Israel invadió Cisjordania, Gaza, territorios que la ONU no le había otorgado a Israel. Israel sin ningún derecho había tomado esos territorios, igual que Irak tomó Kuwait. Y cuando ocurrió eso, la ONU le pidió a Israel que se retire de esos territorios que había tomado, pero no le amenazó, no le puso un ultimátum, como sí le puso a Irak. Por eso la respuesta de Hussein, ¿cuál fue? Primero, que la ONU obligue a Israel a retirarse de los territorios palestinos. Cuando eso haga la ONU con Israel, entonces yo haré caso. Si la ONU ya nos trata de la misma forma, pues entonces hago caso. Pues en verdad es un argumento, o sea, no se equivocaba Hussein, en verdad la ONU no, pues trataba de la misma forma a los países. ¿Por qué a Irak sí un ultimátum? Porque Estados Unidos rompió su vínculo con Irak, ahora es enemigo de Estados Unidos. ¿Por qué no hacía lo mismo con Israel?
Porque Israel hasta el día de hoy es un aliado, un país muy relacionado a Estados Unidos, es el protegido de Estados Unidos. Pues por eso la ONU no le toca a Israel. En cambio, se hay condenas contra Corea del Norte, contra Irán, ¿no? Contra Irak, contra pues todos aquellos que sean enemigos de Estados Unidos. Bien, entonces pasaron los días y la guerra tuvo que darse porque Hussein no se retiró. A ver, en el territorio de Arabia Saudita, ya que está más al sur, en Arabia Saudita, que es un país aliado de Estados Unidos, ¿ya? Ellos también son árabes, musulmanes, sunitas, los de Arabia Saudita. Allí se reunieron fuerzas militares de 34 países, encabezados, por supuesto, ¿por quién? Por, pues, el papá de todos, ¿no? Estados Unidos, ¿ya? Así que junto con él estaban las fuerzas de Inglaterra, Francia, Italia, España, inclusive países árabes que le dieron la espalda a Irak. Irak trataba de decirlo, pero unámonos los árabes. ¿Qué le van a decir los demás países árabes a Irak? Pero Kuwait también es un país árabe y tú lo invadiste. ¿Qué garantía tenemos nosotros que no nos invadas en algún momento, ¿no? Pues así que le dan la espalda también los demás países árabes a Irak. ¿Ya? Muy bien, de Sudamérica, el único que participó en esta guerra del Golfo Pérsico fue Argentina. No sé qué hacía allí Argentina, ¿ya? Pero pues ahí estaba. Muy bien, eran 34 contra 1. 1, porque Irak esta vez no tenía ningún aliado. Todos los que le habían apoyado en la guerra contra Irán, ahora pues están en contra de Irak. Ah, pero aún queda la Unión Soviética, me dirás. La Unión Soviética. Estamos en 1991. ¿Qué está pasando con la Unión Soviética? Se está dividiendo, se está, ¿no?, cayendo en pedazos. La Unión Soviética tiene graves problemas internos y pues no se involucra en esta guerra. Entonces, ¿qué cosa podemos decir? Que esta guerra del Golfo Pérsico ya no es una guerra dentro de la Guerra Fría. En la Guerra Fría, ¿qué ocurría? Cuando Estados Unidos atacaba a alguien, la Unión Soviética buscaba apoyarlo a ese alguien. Y viceversa. Pues esta vez la URSS no apoya a Irak. Irak no era comunista. Hussein no era un comunista, ¿no? Para nada. Pero ni siquiera ya la URSS era comunista en 1991, por lo que vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, esta es una guerra en la que Estados Unidos va a demostrar que como la Guerra Fría prácticamente ya había acabado, solamente un país mandaba en la tierra. Yo, Estados Unidos. ¿Ya? Ya me preguntan por qué la ONU no toca a Israel. Por lo que decía, porque Israel tiene la protección de Estados Unidos. Y ustedes saben que Estados Unidos y otros países, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, tienen un derecho que se llama el veto. Mediante el veto, Estados Unidos puede anular cualquier condena que la ONU haga contra Israel o contra otro país muy amigo de Estados Unidos. ¿Ya? Este del veto impide que la ONU pues castigue a Israel. Si lo castiga, Estados Unidos veta esa decisión y ya está, no pasa nada. En cambio, nadie vetó la condena que le hicieron a Irak. ¿Quiénes tienen el poder del veto? Los que ganaron la Segunda Guerra: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la URSS, que actualmente es Rusia, y China. Pues bien, nadie saltó por Irak en este caso. En cambio, cuando pasa lo de Israel, saltan pues Estados Unidos, hasta Inglaterra y Francia, vinculados a Israel. Como verás, le falta ser más democrático a la ONU, ¿ya? Considerar a todos los países como iguales. Es el espíritu de la democracia que ellos nos inculcan, pero no lo están cumpliendo, ¿no?
Si a Perú lo condena la ONU, ¿quién veta la condena? ¿Quién salta por Perú? ¿Estados Unidos será? No somos tan aliados de Estados Unidos, ¿no? No somos tan cercanos a ellos, tan importantes para ellos, ¿no? Ya, vamos a la guerra porque tenemos que pasar a otro tema más. A ver, entonces, en el 91 se dio la guerra, ¿no? Rusia va a proteger a Perú, ya, así es, pero nuestros vínculos con Rusia no son muchos, ¿no? Más estamos vinculados o a Estados Unidos o por el comercio a China, pero Rusia no mucho, ¿no? Ni siquiera sus vacunas los hemos traído, ¿no? ¿Ya? Con Rusia están pues Venezuela, los países pues anti-Estados Unidos, ¿no? Están con Rusia, ¿no? Y con China, ¿no? A ver, sigamos, a ver, ya. Entonces, el 17 de enero del año 91 empezó la guerra del Golfo Pérsico, o la primera guerra del Golfo, como le dice la presa Marcos. Muy bien, a este ataque militar por parte de Estados Unidos y sus aliados se le conoce como la Operación Tormenta del Desierto. Tormenta del Desierto, ¿ya? Dirigido por el norteamericano Schwarzkopf. Muy bien, tormenta, sí, porque el ataque contra las posiciones iraquíes va a ser desde el aire. Las tormentas nos atacan pues desde, ¿no? Desde arriba, ¿no? Misiles disparados por barcos estacionados en el Golfo Pérsico, o misiles, ¿no? Disparados desde rampas en tierra, o aviones, ¿ya? De combate y también bombarderos que van a arrojar, pues, ¿no? Un montón de bombas sobre las posiciones iraquíes. Así que, en efecto, era una tormenta en el desierto, que es esta parte del mundo, ¿no? Ahora, una lucha así en el aire, pues, es algo tremendo. Solamente los países desarrollados tienen, pues, tal poder para luchar, ¿no? En el aire, ¿no? Los países más débiles, pues, más nos esperanzamos en el ejército, ¿no? En tener soldados, ¿no? En una guerra moderna, y esta guerra del Golfo fue una guerra moderna, pues la lucha era tecnológica, ¿no? Los aviones de última generación de Estados Unidos, los misiles de última generación, ¿no? Muy precisos de Estados Unidos, guiados por computadoras, ¿no? Frente a los misiles anticuados, obsoletos que tenía ya Irak. Pero si lo compró hace no muchos años, es que en cuestiones tecnológicas, pues ya la obsolescencia es algo rápido. Tu celular pasan 2 años y 3 y ya tal vez lo consideres ya obsoleto, ya, ¿no? Muy bien, entonces Estados Unidos desplegó tal arsenal tecnológico para la guerra, quería demostrar al mundo cuál era el país más avanzado de la Tierra, cuál era el país número uno. Ahora que la URSS se caía a pedazos, Estados Unidos quería mostrar al mundo que empezaba una nueva historia, lo que llamaremos la próxima semana el nuevo orden mundial, donde Estados Unidos, pues, es la única superpotencia. Así que este ataque fue una victoria de Estados Unidos. Muy bien. Irak no era un país débil, pero pues el enemigo era muy superior. Muy bien. Ahora, como en esta guerra se atacan con misiles, pues Estados Unidos no solo llevó misiles de ataque, también misiles de defensa, misiles antimisiles. Los colocó en Arabia Saudita, los colocó en Israel para proteger a estos países. ¿Por qué Irak atacaría a Arabia Saudita? Porque Arabia Saudita permitió que allí se reúnan las fuerzas de los países que están en contra de Irak. ¿Y por qué Israel? ¿Ya? Israel no se involucró con la guerra. Estados Unidos le pidió a su aliado Israel, sabes que no te metas. Pero ¿por qué no? Si Irak también es mi enemigo. Pues sucede que a Israel lo odian la mayoría de los países árabes.
por las guerras árabe-israelíes que se vivieron desde 1948, en la que Israel derrotó en varias oportunidades a los árabes, ¿ya? Y tomó territorios de los árabes. Pues si Israel se metía, ¿qué podía provocar? Que los demás países árabes se pasen a apoyar a Irak, ¿ya? Porque tal vez su mayor odio contra Israel termine pues dominándolos y uniéndose con Irak. Por eso, ¿qué hizo inteligentemente Saddam Hussein? Saddam Hussein lanzó misiles contra Israel, que no estaba en la guerra. ¿Ya? ¿Qué esperaba Hussein? Que Israel le conteste, le envíe misiles también, ¿no? a Irak. Cuando los demás árabes vean que Israel está matando árabes en Irak, se unirán a nosotros, pensaba Saddam Hussein. Pero como Estados Unidos había creado el escudo del desierto, es decir, había colocado un sistema de misiles para destruir a los misiles de Irak, cuando Irak atacó a Israel, los misiles de Estados Unidos destruyeron a los misiles de Irak. Entonces Israel fue dañado muy poquito, no se metió, y bueno, Irak siguió solo en la guerra, ¿no? Muy bien, hay que pensar pues en todo, ¿no? Lo que puede hacer el enemigo. Muy bien, pasaron solo, ¿cuántos días? 40 días y Hussein estaba ya derrotado, ¿no? Irak había perdido la guerra del Golfo Pérsico. ¿Qué le quedó entonces? Irse de Kuwait. Los iraquíes se retiran de Kuwait. Pero dijeron, si el petróleo de Kuwait ya no va a ser nuestro, porque nos vamos de este territorio, ¿ah? ¿Qué dijo Hussein? Ese petróleo de Kuwait tampoco va a ser de Estados Unidos, tampoco va a ser, ¿no?, de esos kuwaitíes, no va a ser de esos occidentales. ¿Qué ordenó Hussein? Que los pozos petroleros ardan. Incendiaron los pozos petroleros. Por más que Irak se rinde, dejó los pozos petroleros de Kuwait así como en la imagen, con este enorme humo negro, porque son pozos de petróleo que están ardiendo, ¿ya? Generándole un gran daño a Kuwait, generando un gran daño, pues, a, bueno, las empresas que estaban allí, ¿no? Un daño al medio ambiente. Ahora que en estos años ya no estamos pensando tanto, pues, en la guerra nuclear, ¿no?, que lo vemos más distante, más estamos pensando, pues, en el calentamiento global, en la contaminación, pues esto fue un ataque a la naturaleza, ¿no? Ahora, si esto fue lo último que hizo Hussein, ¿no?, en represalia por su derrota, ¿qué fue lo último que hace Estados Unidos en represalia contra Irak por haber hecho esto? Pues miren, en esta imagen vemos una carretera que es la que une Kuwait con Irak. Entonces, por acá, los iraquíes que habían invadido Kuwait se estaban yendo a su país. Pero mira, porque hay un montón de vehículos tirados. Y si pudiéramos ampliar la imagen, ya, busquen esa imagen en internet, en una imagen horrible, como cuando veo una película de apocalipsis zombie, pues la gente, los que iban dentro están muertos, incinerados, están quemados, ya, un montón de cadáveres ahí tirados. Estados Unidos, en represalia, bombardeó en esta carretera a todos estos iraquíes que huían. O sea, están muertos todos los que iban en estos carros, ¿no? Pues estas imágenes no lo vemos así nomás, ¿no? O no nos lo dicen así nomás, ¿no? Porque, claro, estas imágenes, pues, no dejan bien a Estados Unidos porque fue lo que él hizo, ¿no? Pero ellos quemaron el petróleo, ya, pero, ya, petróleo, la naturaleza, la vida humana, ellos empezaron, ya, no sé, ¿te justifican esto? A mí me cuesta justificar eso, ¿eh? Terrible, ¿ya?
Así es, busquen esas imágenes y bueno, pues, o si son muy susceptibles, mejor no los busquen, ¿no? Porque son imágenes terribles, ¿no? De gente totalmente quemada, ¿no? Eh, bueno, entonces la guerra terminó, ¿ya? Ahora, pero Rusia no es que sea un angelito tampoco, ¿ah? Los rusos, los soviéticos, los chinos, tampoco, ¿no? Me preguntan si eran inocentes los que iban en estos vehículos, pues, bueno, se han ido a invadir Kuwait, sean militares o civiles para administrar Kuwait, pues no eran totalmente inocentes, ¿no? Pero sí había muchos civiles o gente que con sus familias inclusive habían ido pues de Irak a Kuwait, ¿no? Y bueno, si vemos cuerpos de niños, ahí sí pues ya pues es totalmente rechazable, ¿no? Eh, ya me dicen, ¿y si todos los países se unen para hacer la guerra a Estados Unidos? ¿Ya? No lo van a hacer, pues Estados Unidos es amigo de la mayoría de países del mundo, incluido Perú. Y si todos se unieran contra Estados Unidos, pueden ocurrir dos cosas, ¿no? O todos destruidos, o Estados Unidos nos gana a todos. Porque tal es el poder de Estados Unidos que puede destruir el mundo varias veces, ¿no? Pues hasta ahora nadie se atreve a enfrentarlo, ¿no? Ni Rusia, ni China, están todavía a su altura, ¿no? Bien, entonces sigamos. Tenemos a China, ya, pero en estos momentos China todavía no puede derrotar a Estados Unidos. Todavía no. Ya, por eso hablaremos la próxima de la alianza Rusia-China, ¿no? Para tratar de emparejar las cosas con Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos tiene Inglaterra, tiene a Francia, tiene a Japón, a Corea del Sur, tiene a, a muchos países también a su lado. ¿Ya? Muy bien, y en una guerra así, yo creo que Perú se inclinaría con Estados Unidos. Bueno, tal vez con Castillo no, pero con todos los demás anteriores o los que vengan, Perú se inclinaría por Estados Unidos. A ver, sigamos entonces. ¿Ya? Sí, normalmente los de la derecha están con Estados Unidos, los de izquierda están con China, con Rusia. A ver, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué condena recibió Irak por todo esto, ¿no? La guerra, ¿no? La invasión, la quema del petróleo de Kuwait. Pues perdió su petróleo. Ahora la ONU será quien administre el petróleo de Irak. Y si hablamos de la ONU, pues tenemos que hablar de Estados Unidos, ¿no? Pues ya, Irak fue condenado al embargo de su petróleo. Así es, cuando te embargan tu casa, tu carro, pues ya no puedes administrar, ¿no? Tu carro ya lo lleva u otro lo usa, pues igual pasa con el petróleo de Irak. Y esto ya, pues complica más las cosas, porque Irak viene de dos guerras, contra Irán y contra Estados Unidos, y más el embargo petrolero, pues la crisis económica, social, ¿no? La pobreza en Irak va a ser terrible, ¿no? Muy bien, y cuando se vive una situación tan terrible como Irak, que hasta el día de hoy Irak no ha podido eh, salir de la crisis en que se encuentra hasta ahora, surgen, surgen movimientos radicales, radicales, ¿ya? Como fue el caso de Al-Qaeda, de Osama Bin Laden. Al-Qaeda, un grupo terrorista, fundamentalista, surgió como consecuencia de esta guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Oficialmente se considera pues, que Al-Qaeda busca defender, ¿no? lo musulmán, ¿no? Lo árabe, frente pues, al mundo occidental que ataca al mundo árabe musulmán, como si fueran dos civilizaciones que chocan, ¿no? La occidental versus la musulmana, ¿no? Por eso, la idea de que los árabes son terroristas, todos son terroristas, si usa turbantes y le reza a Alá, pues son terroristas, y si estás en un avión con uno de ellos, pues ya fue tu avión, ¿no? Pues esa imagen, porque Estados Unidos, pues, en estos últimos años ha estado en guerra contra países musulmanes. Irán, ¿no? Ahora Irak, ¿no? Después eran Siria, Afganistán y otros, ¿no? Bien,
Pero Hussein, a pesar que fue derrotado, no fue sacado del gobierno. Él fue mantenido en el poder. Estados Unidos no lo saca cuando pudo haberlo hecho. ¿Por qué no? Porque ¿quién otro podía evitar que los kurdos partan a Irak? ¿Quién otro podía evitar que los chiitas de Irak tomen el poder? Y esos chiitas, si tomaban el control de Irak, harían de Irak un país fundamentalista, antioccidental. O sea, pues se complicaban las cosas. Hussein no era fundamentalista, no era antioccidental, así que pues lo dejaron allí. ¿Ya? Lo dejaron allí. Mm, bueno, Irak tiene petróleo, claro, pero pues el petróleo pasa a ser controlado por entidades extranjeras, ¿no? Como condena, porque tiene que pagar Irak, ¿no? Tiene que pagar a los kuwaitíes sus deudas, sus pozos, tiene que pagarle a los países que han intervenido, ¿no? Todo se paga al final, ¿no? Pues toda la situación de Irak hasta ahora es complicada, ¿no? Muy bien, sigamos. Muy bien, ¿qué cosa quedó en evidencia con esta victoria relativamente fácil de Estados Unidos? Que Estados Unidos era el país hegemónico, ¿ya? El país más fuerte. Así que cualquiera que se oponga podría terminar como Irak, ¿ya? Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos a dejar este tema. Vamos a pasar pues al siguiente. Espero que el tiempo nos lo dé. Si no, pues lo terminamos la siguiente semana. A ver, pasamos ahora a la desintegración de Yugoslavia. Hace ya varios añitos, San Marcos preguntaba por este tema. Ahora ya ha dejado de hacerlo, ¿ya? Pero igual tenemos que conocer qué pasó en Yugoslavia. Muy bien. Para entender esto, a ver, vamos a retroceder en el tiempo. A ver, ¿recuerdas la Primera Guerra Mundial? ¿Recuerdas que un bosnio llamado Gavrilo Princip asesinó a un austriaco, el archiduque Francisco Fernando, y esta muerte inició la Primera Guerra? Pues muy bien, al archiduque lo habían matado, recordarás, porque los pueblos en la península balcánica, los bosnios, los serbios, los montenegrinos, querían liberarse del dominio austriaco y querían unirse en un solo gran país. Después de la Primera Guerra Mundial, lo consiguieron. Surgió un país llamado Yugoslavia. Yugoslavia integraba a los reinos de Serbia, Montenegro, Bosnia, también Croacia, Eslovenia y otros más. Yugoslavia nació después de la Primera Guerra Mundial. Nació como una monarquía, como un reino. Muy bien. Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi invadió Yugoslavia, ¿ya? Italia quería territorio de Yugoslavia, Italia era aliado de Alemania, así que juntos derrotaron a Yugoslavia. ¿Ya? Los fascistas tomaron el control de Yugoslavia. Pero dentro de Yugoslavia surgieron la resistencia, los partisanos. En la Segunda Guerra Mundial se le conoce como partisanos a los que resistían a los nazis, pero una resistencia comunista. Muy bien, los partisanos en Yugoslavia eran guerrilleros comunistas dirigidos por este señor, Josip Broz, más conocido como el mariscal Tito, ¿ya? El hombre que está aquí. Tito, pues era el héroe de Yugoslavia porque fue el que dirigió la resistencia contra los nazis. Y sin la ayuda de otros países, los partisanos y Tito lograron echar de Yugoslavia a los nazis. Claro que ayudó el que Alemania pierda en la batalla de Stalingrado ante la Unión Soviética o que sea atacado en dos frentes, pero bueno, los yugoslavos
lograron liberarse también de los nazis. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia cambió. Ahora era una república, ¿ya? Una república federal, es decir, una república compuesta por varias repúblicas. Así son las repúblicas federales, como Estados Unidos. Estados Unidos es una república federal, ya que está integrada por 50 estados. Igual, la Yugoslavia que nacía ahora estaba conformada por 6 repúblicas. Y además, esta nueva Yugoslavia era socialista, ya que Tito era de esta ideología. Era un socialista o comunista. Muy bien. Entonces, ahora ya tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, a Yugoslavia socialista. Vamos a ver en un mapa, pues, ¿qué territorios integraban Yugoslavia? Aquí lo tenemos. Muy bien. Yugoslavia es todo este territorio que aparece de un color crema, de un tono bajito, ¿no? O sea, Yugoslavia es desde Eslovenia hasta Macedonia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Yugoslavia estaba conformada por 6 repúblicas. ¿Cómo se llamaban estas? Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. ¿Ya? 6 repúblicas. Y también tenía 2 provincias autónomas, así se les conoce, Kosovo y Voivodina. ¿Ya? En total hay 8 pedazos en Yugoslavia. ¿Ya? Pero están juntos. Están juntos. ¿Qué cosa unía esas repúblicas, esos pedazos de Yugoslavia? Los unía 2 cosas. La ideología socialista o comunista, la idea que podían construir una sociedad más justa, donde no haya desigualdad social, como en el capitalismo, donde no hay explotación del trabajador, ¿no? Esa idea de que se podía crear una sociedad sin clases, que al final tendrán que abandonar, ya que no lograron construirlo, ¿no? Y número 2, quien los unía era Tito. Tito, ¿ya? Era el presidente de toda Yugoslavia. Y fue un hombre que se quedó, pues, hasta su muerte gobernando Yugoslavia. Era un presidente vitalicio. O sea, podemos decir que en Yugoslavia había una dictadura, porque no habían elecciones para, pues, cambiar, ¿no?, a sus gobernantes, como ocurren en las democracias, ¿no? Pero era una democracia popular, ¿no?, como ocurre en los países socialistas. Muy bien. Ahora, Yugoslavia, a pesar que era socialista, no se alineó con la Unión Soviética. ¿Ya? Yugoslavia se mantuvo neutral, ¿ya? Se mantuvo alejado de las políticas de la Unión Soviética. No integró el bloque oriental que encabezaba la Unión Soviética. ¿Ya? No formó parte del Pacto de Varsovia, que era la alianza militar que dirigía la Unión Soviética con otros países socialistas de Europa. Yugoslavia era un país socialista de Europa, pero dijo, no, yo no voy a pertenecer. Así que Tito, pues, rechazó a Stalin, a Khrushchev, ¿no?, a los gobernantes de la Unión Soviética. Muy bien, pero Yugoslavia no podía estar solo tampoco, ¿no? ¿Unirse con Estados Unidos? No, es que socialista no va a ser aceptado por Estados Unidos. ¿Con qué grupo se unió Yugoslavia? Ah, con el movimiento de países no alineados. ¿Recuerdas? Los países de África, de Asia, que se habían independizado recientemente, los que decidieron mantenerse neutrales en la Guerra Fría, pues Yugoslavia se unió a esos países de África, de Asia, a los países no alineados. Muy bien, pero ¿qué pasa? Ahora que estamos ya en los años 80, pues aquello que unía a estas repúblicas desaparece. ¿Qué desaparece? El proyecto socialista o comunista va a ser dejado de lado. ¿Ya? Y estas repúblicas en los años 80 van a tender a convertirse
en repúblicas capitalistas. ¿Ya? Recuerda que este es un proceso que ocurre con, pues, la mayoría de países socialistas. Entre los años 80 y 90 se volvieron capitalistas, inclusive la propia Unión Soviética, con la perestroika que vimos la semana pasada. ¿Y qué era lo otro que los mantenía unidos, pero que ya no está? Tito. Tito murió en 1980. El hombre que tenía unida, pues, a Yugoslavia. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a predominar al interior de Yugoslavia? Que cada república, pues, va a querer ser autónomo, va a querer separarse del resto. ¿Ya? Y por eso estamos hablando de la desintegración de Yugoslavia. Desintegración. ¿Qué viene a ser la desintegración? Un proceso por el cual las repúblicas que conformaban Yugoslavia declararon su independencia. Se separaron. Esto nos recuerda a la desintegración de la Unión Soviética. Así es, y ocurrió en el mismo año, 1991. Se desintegra la URSS, se desintegra Yugoslavia. 1991. Ah, con una diferencia. Que cuando se desintegró la URSS, no se dieron guerras entre los que se separaban. Gorbachev no sacó los tanques, no bombardeó a las repúblicas que se separaban de la Unión Soviética. En cambio, cuando las repúblicas yugoslavas se separan, esto sí terminó en una sangrienta guerra. ¿Ya? Porque quien dirigía la República de Serbia, Milosevic, él sí sacó las armas. ¿Ya? Muy bien, entonces unos hablan de la desintegración de Yugoslavia, otros prefieren utilizar otro título, la guerra civil, ¿no? Balcánica, la guerra civil yugoslava. Pues en efecto, esta historia es una historia de guerra, ¿no? ¿Ya? Lo de la URSS fue un divorcio, pues, pacífico, ¿no? En cambio, este fue un divorcio, pues, de esos con bronca, ¿no? Así hay separaciones, pues, violentas, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué se separan las repúblicas? ¿Por qué? Porque dentro de estas repúblicas vivían naciones distintas unas de otras. ¿Ya? Los eslovenos, pues, eran una nación diferente a los croatas. Y los croatas eran diferentes, pues, a los bosníacos. Y estos diferentes de los serbios. Y estos diferentes de los kosovares. Entonces, esas diferencias étnicas y religiosas van a influir en ellos para que prefieran separarse. Así es, ¿no? Cuando en una unión, pues, las diferencias terminan siendo más que lo que los une, pues terminan separándose, ¿no? ¿Y qué ideología es lo que los impulsa a esta desintegración? El nacionalismo. ¿Ya? Entonces, si Eslovenia era una nación diferente a las demás, y si el país ha caído en crisis, tal vez sea lo mejor para la nación eslovena, pues iniciar una historia aparte, ¿no? Independiente, ¿ya? Donde gobiernen eslovenos a eslovenos, y no como acá, que había una suma de naciones. Así es, Yugoslavia era un país multinacional, pluricultural. El mismo Tito lo dijo con esta frase: Yugoslavia tenía 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder que era Tito. Pero el líder murió y bueno, Yugoslavia se va a dividir, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces estamos viendo las causas de la desintegración de Yugoslavia. ¿Ya? Muy bien, terminamos señalando pues la crisis económica de este país, por supuesto. ¿Ya? Cuando la economía marcha bien, pues hay
Hay unidad todavía, ¿no? Pero cuando la crisis ya domina, pues el separatismo llega, ¿no? Muchachos, nos ganó la hora, así que vamos a dejar lo que falta, ¿ya? Hasta aquí era, pues vamos a dejarlo para la próxima semana, ¿ya? El desarrollo de esta desintegración de Yugoslavia, ¿ya? Muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. Eh, nos vemos ya la próxima semana, ¿ya? Vayan resolviendo la práctica, ¿ya? Igual, chicos, cuídense.